Amén, gloria a Dios. Bueno, quiero compartir la palabra del Señor con ustedes en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Este pasaje está dentro del Sermón del Monte, que es un sermón muy bonito, muy bello que dio el Señor Jesús. Pero estos dos pasajitos que vamos a leer, el versículo 13 se llama la sal de la tierra y el 14, el 15 y el 16 se llama la luz del mundo. ¿Le suena muy familiar, verdad? Esto es muy famoso dentro de la iglesia, dentro de la vida cristiana. Pero bueno, me ha llamado la atención que hablar en el día de hoy esto con ustedes. Y dice así la palabra de Dios. Jesús dijo, vosotros sois, y estaba hablando por supuesto con discípulos, ¿no? No estaba hablando con cualquiera, estaba hablando con sus hijos, con sus discípulos. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Qué bella palabra, ¿no? Antiguamente los predicadores que habían pasado por ahí se predicaban al pueblo judío, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en la antigua Palestina. Pero ahora es de la tierra, de todo el planeta, ¿no? Es decir, que su palabra, que el mundo iba a ser sazonado con esta sal del Evangelio, que somos nosotros, y que esto iba a llegar por generaciones y generaciones, pero también por todo lugar del planeta. Es maravilloso, ¿sí o no? La sal de la tierra. Ahora, yo me voy a detener un momentico a meditar un poco más en esta simbología de la sal. Una cosa que me llama la atención es que la sal es blanca. Simboliza pureza, ¿verdad? También la sal es mucha. Son granitos muchos unidos que estamos todos. ¿Y qué cosa hace la sal? La sal penetra, como la palabra de Dios que penetra. La sal purifica, ¿ok? Porque la sal tiene cloro. Es NaCl, cloruro de sodio, ¿sí o no? Y la sal sazona, da sabor, pero la sal también preserva de la corrupción. Todo el mundo sabe, se acuerda del bacalao, como antiguamente del tasajo, como aquella carne la salaban y perfectamente era que podían durar en el tiempo cuando no existía sobre todo la refrigeración. Así que nosotros somos la sal de la tierra y hacemos todas estas cosas. El Evangelio penetra, purifica, sazona, preserva. Y la sal, algo muy importante en el Antiguo Testamento, en las ofrendas que se ofrecían, se usaba la sal. Algo muy interesante. No lo vamos a buscar, por eso está en Levítico capítulo 2, versículo 13. Ahora, dice el Señor aquí, después que Él dice que nosotros somos la sal de la tierra, en la primera parte del versículo 13, dice, pero si la sal se desvaneciere, fíjense esto, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ahora, la pregunta es esta, no sirve para más nada, dice el Señor, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dicen que en los tiempos de los romanos se echaba sal en las calles para que no saliera hierba. Por eso es que es hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. Pero la pregunta es esta. Si la sal se desvaneciera, y si nosotros somos la sal, y si la sal se desvanece, ¿quién va a salar entonces? No el mundo, sino la sal misma. Es decir, que es un problema grandísimo que un cristiano pierda su sabor. Si tú eres la sal y pierdes el sabor, ¿quién te va a salar entonces a ti? ¿Tú me entiendes lo que te digo? Es la paradoja de lo que dice Jesús. Entonces, aunque es físicamente imposible que la sal pierda su sabor, es físicamente imposible, el Señor lo que nos quiere decir es que la sal sí puede ser adulterada. Si es una sal que pierde su sabor, tiene que ser una sal adulterada, una sal contaminada. Por eso la sal debe mantenerse pura. ¿Ok? Así como nosotros debemos mantenernos puros, ¿me entiendes? Pero estamos hechos para salar al mundo. Es para darle sabor al mundo. ¿Sabor a qué? ¿Sabor a quién? Sabor a Cristo, como dice ese himno bonito. Sabor a cristiandad. Amén. Porque este mundo verdaderamente lo necesita. Y aunque somos poquitos, porque con un poquito de sal se contaminan grandes cantidades, ¿verdad? Grandes porciones. Asimismo, con nosotros en la iglesia, aunque somos, esto me recuerda cuando el Señor nos dijo manada pequeña, que seremos muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿no? Aunque somos poquitos, sí le sabemos dar al mundo este sabor a Cristo que tanto necesita el mundo. Amén. Entonces,
El otro pasaje que se parece, y no por gusto está uno detrás del otro, es el de la luz del mundo. Vamos a leer a continuación el versículo 14. Dice, vosotros sois, y estas son las dos veces dentro de este sermón, que él dijo lo que éramos. Porque antes había dicho las bienaventuranzas. Pero ahora dice lo que somos ya. Y después habla de la ley y da sus mandamientos y demás. Pero estos dos pasajes son maravillosos porque él dice lo que somos. Y dice, vosotros sois la luz del mundo. Amén. La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Porque si la ciudad está en lo alto, se va a ver, es visible cuando alumbre por la noche, ¿verdad? Así nosotros los cristianos no nos podemos esconder porque somos la luz del mundo. Es imposible que nos escondamos. Entonces, dice también algo parecido, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. El almud era una vasija que se usaba en los tiempos de los romanos, sobre todo para medir áridos, sólidos y también líquidos, pero mayormente productos del grano, ¿entiendes? Era como decir un cubo, una cubeta, ¿no? Como decimos nosotros. Tenía una capacidad aproximadamente de 9 litros. Entonces parece que era una vasija que estaba ahí siempre en las casas de Palestina en aquel tiempo. Y entonces él usó esa enseñanza y dijo, no se puede poner uno coge una luz y la pone debajo de un cubo, ¿entiendes? Imagínate una luz debajo de un cubo o de una cubeta. No, la luz para dónde se pone, aquí lo dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Gloria al Señor. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Gloria al Señor. Para que vean, escucha por qué tenemos que alumbrar, sin pena ninguna. ¿Por qué tenemos que alumbrar? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Es decir, que es para que el mundo vea, nosotros alumbramos para que el mundo vea nuestras buenas obras y alumbramos a través de nuestras buenas obras, sin duda. Pero mayormente alumbramos para que el mundo vea nuestras buenas obras que vienen de Dios todas. Porque sabemos que es el Espíritu Santo quien provoca un fruto lindo en nosotros, el cual está en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pero también, ¿cuál es el objetivo? Que la gente vea nuestras buenas obras meramente. No, el objetivo es llevarle la gloria al Padre. Eso es muy importante. Que vean nuestras buenas obras, pero para que glorifiquen a Dios. Eso es muy importante. Y todo cristiano va a saber glorificar a Dios. Todo cristiano va a saber darle la gloria a Dios. Esto se me parece mucho a un pasaje que está en Filipenses capítulo 2, versículo 15, que el apóstol Pablo, un poco para entender quizás un poco más también el mismo espíritu, lo que nos dijo el Señor Jesús acá, el apóstol Pablo dice así, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Luminares es luz, ¿verdad? Nosotros somos luminares en el mundo. Habrá quien no quiera venir a la luz, habrá quien prefiera la oscuridad, pero aquí estamos nosotros para alumbrar, y para alumbrar la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque yo creo que más que luz propia, nosotros reflejamos su gloria. Nosotros reflejamos, es propia porque está en nosotros. Quiero que se entienda eso. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Somos nosotros. Ahora se sabe que es Él en nosotros. Amén. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es reflejar su gloria. El Señor es el sol y la luna refleja la luz del sol. Y yo creo que somos más eso. Somos reflejos de su gloria. De esa manera toda la gloria es de Él. Pero bueno, ¿qué tienen en común estos dos pasajes, hermanos míos? Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Qué tienen en común estos dos pasajes? Son símbolos de la palabra, pero
Lo que yo quiero llamar la atención el día de hoy es el hecho de ponernos a meditar, la sal de la tierra y la luz del mundo. Tenemos un propósito. Tenemos un propósito como cristianos, y es a este mundo insípido y oscuro, sazonarlo y alumbrarlo. ¿Cuánto dicen amén? Con sabor a Cristo. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Hay cristianos que prefieren, dicen ellos, guardarse para Cristo. Y hay un peligro grande en esto, ¿no? Porque guardarse del mal está bien. Pero esos cristianos que no quieren interactuar con el mundo, porque dicen, no, échate para allá. Esos cristianos, yo les digo santurrones, ¿me entiendes? Y Dios me perdone si hay alguno que no es nada personal con ningún hermanito, sino que sí existe esto, porque es algo muy religioso y viene de la religión. ¿Saben ustedes de la existencia de monjes? Los monjes se guardaban en los templos, toda esa serie de cosas, todo eso no es de Dios. Eso no viene al caso con esta predicación, ¿sí o no? Entonces nosotros es tiempo que volvamos a los principios básicos del Evangelio. Es tiempo que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Es tiempo que nos dejemos guiar por la palabra de Dios pura, no por lo que hemos heredado de los hombres. Entonces a veces nos invitan, un ejemplo, a una fiesta, a una actividad, y no queremos ir porque es del mundo y porque hay gente del mundo. Pero si es que ahí es donde hay que ir a dar luz, y es que es ahí donde hay que dar sazón, ¿sí o no? Olvídate que usted, no quiere decir que usted va a ser exactamente igual que ellos. Usted siempre va a marcar una diferencia como cristiano. Pero si tú te propones al mundo como una cosa, como un extraterrestre, ¿cómo va a llegar tu mensaje? Y ejemplos bíblicos tenemos miles. Pablo dijo, yo me he hecho de todo por tal de salvar a alguien, por tal de salvar a todos. Yo me he hecho de todo. Pablo, el Señor Jesucristo, el mejor ejemplo, cómo le predicó a la samaritana, que eran prácticamente enemigos los judíos y los samaritanos. Y él se le acercó, y encima de eso una mujer, y estaban solos. Y él se le acercó y le habló y le dijo, dame de beber. Y así le fue entrando. Y aquella conversación terminó, lo más lindo del mundo, terminó en diciendo que él era el Mesías. Entonces, esta es la reflexión que les traigo en el día de hoy, de el sabernos luz del mundo, sabernos sal de la tierra, nos hará más fuerte, pero nos dará también una visión y una misión en la vida cristiana. No será solamente que una vida aburrida, una vida trancada, una vida escondida, una vida poco sociable. Eso no es la voluntad de Dios. Ahora bien, eso es sin necesidad de tener amistad con el mundo, ¿ok? Porque la Biblia dice que si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios, ¿ok? Es decir, que no es necesariamente el aquello de la amistad, pero sí tenemos una misión de salvarlos. Porque el Señor dice en Juan 3:16, dice la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo dice así o no? Entonces yo me pregunto, ¿Dios ama al mundo? Dios ama al mundo. ¿Y usted ama al mundo? No. Entonces Dios ama al mundo, pero tú no amas al mundo. Debemos amar al mundo, pero Santiago dice, no ames al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Entonces eso trae confusión en el cristiano. Entonces, ¿amamos o no amamos? Amamos al mundo, pero no a lo que hace. Ahí está la cosa. Cristo ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero ¿cómo yo separo en una persona el pecado de la persona? Pues sí, hay que separarlo. Pero debemos de amar a las personas, debemos amar a nuestros enemigos, dice el Señor. Aún a nuestros enemigos. Es más, que si amamos a quienes nos aman, dice el Señor, que no tenemos mérito ninguno, que eso lo hacen también la gente del mundo, los que no tienen a Dios. Ama a quienes les aman, eso es normal, eso es natural hacerlo. Lo difícil es hacer lo que no hace nadie. Y eso es ser sal, eso es ser luz, eso es ser diferente. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor. Al ser nosotros diferentes es que podemos sazonar, es que podemos dar ese saborcito a cristiandad, ese saborcito a obediencia, a sinceridad, a amor,
a hacer las cosas bien hechas. Eso hace mucha falta en este mundo de tinieblas que cada vez está peor y peor y peor y peor. Y entonces yo le doy gracias a Dios por todo eso, y porque por los siglos, gracias a Dios, siempre ha habido un remanente cristiano. Incluso ha influido en las leyes, sobre todo de los países occidentales, europeos y de América. Le doy gracias a Dios por eso, porque no robar, no matar, esa serie de cosas tienen un trasfondo también cristiano, ¿no? De judío cristiano, vamos a decir. Y entonces yo le doy gracias a Dios por eso, y por eso es que nosotros necesitamos no perder de vista qué cosa es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Lo que Dios los bendiga en esta tarde es mi deseo y oración. Amén. Amén.